tal, discípulos de Jesús? Un abrazo para cada uno de vosotros. Bienvenidos a este segundo episodio del tema que estamos desarrollando, el tema número 12 de nuestro manual, que se titula La autoridad espiritual. En el anterior episodio estuvimos recordando una cita para memorizar, que inclusive la vamos a analizar hoy bajo alguna de las preguntas que trae el manual. Y también estuvimos observando acerca de la autoridad suprema. ¿Quién es la autoridad suprema sobre todas figuras de autoridad, tanto en la armonía que el universo requiere y la armonía que debe haber en las relaciones sociales? Hoy vamos a responder la pregunta: ¿por qué debemos someternos a la autoridad delegada por Dios? Ahora, esta es una pregunta que para algunos va a ser un poquitito difícil de abordar porque perciben el concepto de la autoridad como algo con desdén, con indisposición. No, la autoridad me molesta, la figura de autoridad, no me gusta estar bajo autoridad, no estuve bajo la autoridad de mis padres porque mis padres tal vez ejercieron una autoridad violenta, maltratante, agresiva, irresponsable, y eso distorsionó en algunos casos para algunas personas el concepto de la autoridad. Otros vivieron este problema no quizás en el escenario familiar, sino tal vez en el campo académico, en la escuela, allí con la figura de la docente, la profesora, el profesor, la coordinadora, el rector, esas figuras de autoridad, y algunos desafortunadamente no teniendo apropiados recursos pedagógicos ejercieron una autoridad que terminó siendo también maltratante, abusiva, violenta, y esto distorsionó el concepto de autoridad. Para otros este concepto se distorsionó por figuras de autoridad en el ámbito policial, quizás en el ejercicio de esta autoridad para que haya orden en la sociedad, tal vez por los líderes políticos, algunos que desafortunadamente ejercieron autoridad, pero en una mezcla de corrupción, ¿sí? Y obviamente esto genera una especie de predisposición o de indisposición a lo que sea toda figura de autoridad. Y esto ha llevado a algunos a la conclusión de el término autoridad es un término malo, no quiero autoridad sobre mí, es algo malo. Entiendo el posible porqué de esto. Sin embargo, la Escritura hace un planteamiento muy distinto al respecto, porque nos aclara, como lo vimos en el episodio anterior, que el mismo Creador es la autoridad suprema y Él es un Padre. Y por lo tanto, como padre, nos da una figura de autoridad en un escenario familiar, pero no un padre maltratante, no un padre violento, no un padre agresivo, un padre amoroso, que lo podemos ver reflejado en el carácter del padre del hijo pródigo, que a pesar de que este hijo pródigo se va de su autoridad y va a vivir una vida licenciosa y después acaba con todo y luego regresa para querer estar bajo la autoridad del padre, el padre lo recibe con un amor. Ese es el tipo de enfoque de autoridad que Dios tiene en su carácter. Claro, aclarando que Dios es justo, que también así como hay una figura paternal de autoridad amorosa, también una figura de juez en Dios, donde Él demanda rectitud en el ejercicio de nuestra vida, en el cumplimiento de sus normas y en el funcionamiento armonioso de nuestras relaciones interpersonales en cualquier dimensión de nuestra vida. Así que podemos notar, vamos a entrar a la pregunta: ¿por qué debemos entonces someternos a la autoridad delegada? Y vamos a abordar nuevamente esta cita de Romanos 13, 1 al 3, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Si bien ya analizamos este texto en el momento en que trabajamos la memorización bíblica, hay algo que sí debemos tener en cuenta frente a la pregunta: ¿por qué debemos someternos a la autoridad y a esa autoridad delegada? Cuando usamos la expresión autoridad delegada, es una autoridad que es alguien que ha recibido por la gracia de Dios
un revestimiento de autoridad, una delegación de autoridad para cualquier escenario social, la iglesia, la familia, la política, el trabajo. Entonces, cuando hablamos de esto, entendemos que es necesario someternos a la autoridad delegada por Dios, porque Dios la estableció. Y Dios la estableció para infundir temor al malo, al perverso, al corrupto, ¿sí? Y quien se somete a la autoridad, no desviándose de ella, quien está bajo los lineamientos de esa autoridad a través de las normas, por ejemplo, cumpliendo las normas, no debería tener ningún temor. No sé si alguna vez has vivido el episodio donde estás conduciendo y ves a un retén militar o un retén policial, ¿sí? Y entonces cuando ves el retén empiezas a repasar, uy, yo tengo todo al día, ¿están los papeles en orden? ¿Falta algo? ¿Será que el carro está al día? ¿Las llantas estarán lisas? Yo tengo todos los requerimientos. Y algunos sobresaltan y wow, y de pronto van a encontrar algo que no esté bien. Entonces, bien, el policía ordena que te orilles y te dice muy buenos días, tal vez algunos con algo de amabilidad, quiere darme sus papeles, por favor. Y algunos empiezan, ¿y por qué me pide los papeles? ¿Acaso yo soy un delincuente? Pues, ¿cuál es el problema para poder decir, sí, no hay ningún problema, aquí están mis papeles, no tengo ningún temor a que quieran revisar mi documentación, ¿sí? Con todo respeto, ¿sí? Seguramente alguien que sabe que tiene algo que no está en orden, sí, que está incumpliendo algún aspecto, va a entrar con algo de temor, con algo de nerviosismo, porque sabe que puede ser requerido o puede ser multado por incumplir alguno de los aspectos de la norma establecida para el tránsito. Y ahí entonces hay ese nerviosismo y hay ese temor. Y me gusta la referencia cuando dice, si no quieres tener temor de la autoridad, haz el bien, ¿sí? Es interesante esto. Dice, pero los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Normalmente, bueno, está bien, entregamos los papeles. También la actitud que tenemos respecto a la autoridad juega ahí un papel muy importante. Ok, señor agente, aquí están mis documentos, ¿sí? Tal vez me explique, mire, es una requisa de rutina, me deja ver el baúl, sí, yo no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, no hay un cadáver en la cajuela, así que puedo abrir, no tengo ningún temor, sé que las cosas están en orden, he visto la norma, conozco la norma, me ajusto a la norma, y entonces, ¿por qué habría de tener algún temor? Mientras que cuando desconocemos la norma, puede suceder que diga la gente, mire, tiene allí una de las farolas traseras no funciona y la norma dice que esto implica un comparendo, así que, pero señor agente, por favor, le ruego, es que yo no sabía que la norma decía así. La ignorancia de la norma no te exime de la sanción, te lo va a decir y eso lo dice la misma norma. Entonces, cuando revisamos nuestro vehículo y revisamos la documentación y sabemos que todo está en orden, podemos transitar sin ningún problema y nos van a requerir seguramente, ¿sí? Porque no se ve a los infractores, no se distingue a quién es infractor y quién no es infractor de la norma hasta que no se aborda, se dialoga, se piden los documentos. Pero si está todo en orden, ¿por qué habría de tener temor? Es lo que la Escritura dice. Y con esto estamos respondiendo, ¿por qué debemos someternos a la autoridad delegada por Dios en aquellas figuras que están sobre nosotros? Bueno, porque Dios fue el que estableció esas normas, Dios estableció esas figuras de autoridad y porque Él quiere que haya armonía, para que haya orden en función de frenar lo malo. Claro, vivimos en una sociedad donde se cuestionan las figuras de autoridad, se cuestionan las normas, no nos gusta esto, no nos gusta aquello y reaccionamos contra ciertas figuras de autoridad porque no estamos de acuerdo, por lo que refería hace un rato probablemente, porque hay una actitud de aversión. Desafortunadamente quienes han tenido autoridad y la ejercen de manera corrupta, de manera violenta, de manera irresponsable, pues también han estado dañando lo que es la correcta imagen de la autoridad.
Si yo tengo una autoridad dada por Dios para que yo la ejerza sobre alguien, yo debo proyectar el carácter de Dios en el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Sin maltratar, sin violentar, pero sí de manera firme, exigiendo que todo esté en armonía, que todo esté bajo la norma para que haya el cumplimiento de esa armonía, que es el propósito de Dios también. Así que ahí tenemos la respuesta, porque Dios estableció esa autoridad para que haya orden, para temor del malo. Muy bien, ¿en qué áreas, dice nuestro material, Dios ha delegado autoridad? Y vamos a revisar algunas citas porque vamos a descubrir algo interesante. Todos, una vez revisemos esto, vamos a descubrir que todos los que estamos aquí presentes y aún los que están ausentes, estamos de alguna manera bajo la autoridad de alguien. Entonces, ¿en qué áreas ha delegado Dios autoridad? Miremos 1 de Pedro 2, 13 al 14, donde dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, o a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Cuando usa las expresiones, por ejemplo, ya sea al rey, al superior, a los gobernantes o a los delegados enviados por los gobernantes, estamos hablando de las figuras de autoridad ejercidas por un Estado, ¿sí? Puede ser una monarquía, ¿sí? Que ya no hay prácticamente muchas, y algunas de las que hay particularmente en Europa pues tienen en representación suya un primer ministro, ¿sí? Puede ser esa figura al primer ministro, al presidente, a su gabinete gubernamental, a su gabinete ministerial. Así hay figuras de autoridad que en una determinada nación, de acuerdo a su constitución política establecida, precisamente la misma constitución donde se establecen los lineamientos de cómo ha de ser la convivencia de una nación y el gobierno de esa nación, entonces dice la Escritura y nos invita a que nosotros nos sujetemos. Usa la palabra someternos en el término de que me allano, no en el término para algunos el término someterse. Yo no me someto a nadie, a mí no me gusta estar sometido. Aquí el sometimiento, y la verdad pues es un sinónimo de estar sujeto a la autoridad. Es sencillamente comprender quién es la autoridad, por qué tiene esa autoridad, qué función tiene esa autoridad, qué beneficio me trae a mí esa autoridad. Alabanza para quienes hacen el bien, ¿sí? Pero dice el mismo pasaje, enviados para castigo de los malhechores. Yo necesito que el malhechor sea capturado, que se someta a las normas, ¿sí? Cuando yo tengo todo en regla en mi documentación y en las condiciones de mi vehículo, ¿sí? Eso me beneficia a mí. Cuando yo no tengo todo en regla me puede perjudicar, yo puedo sufrir un accidente. Cuando yo no me sujeto a la autoridad del semáforo y cruzo el semáforo en rojo, eso me expone a mí. Así que la norma está establecida también para mi beneficio, para alabanza y beneficio. Entonces tenemos las autoridades estatales o gubernamentales como un primer aspecto. Efesios 6:1 dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y está hablando de la autoridad delegada por Dios en la familia. Los padres deben ejercer autoridad sobre sus hijos durante ese periodo que viven con ellos para desarrollar madurez, para desarrollar carácter. Pero si sus padres no ejercen esa autoridad sobre sus hijos, entonces ellos no crecen con una correcta visión de lo que es la autoridad y de lo que implica la norma y sujetarse a la norma. Y esto va a generar personas que salen del escenario familiar a pretender vivir en la convivencia social de una manera anárquica. No me sujeto a la autoridad, no me sujeté a la de los padres, ¿por qué tengo que sujetarme a la de las demás personas? Y obviamente esto ofrece como resultado una disfuncionalidad en el orden social, ¿sí? O en los distintos escenarios. Así que podemos ver en este tema en qué áreas Dios ha delegado de su autoridad. Lo ha hecho en el Estado, según 1 de Pedro 2, del 13 al 14, y en la familia, según Efesios 6:1. Nos quedan 2 citas que estaremos viendo entonces en nuestro próximo episodio, aquí en Los Pasos del Maestro. Dios les bendiga.